para seguir con la reunión, con la palabra que tiene el Señor para nuestras vidas. Mientras se integran en sus sillas otra vez, informamos que en 15 días va a ser el aniversario otra vez de la reunión de las reuniones aquí, reuniones bíblicas. Va a ser el 30 de diciembre. Se va a celebrar, podemos decir que es el cumpleaños, pero no, es el aniversario, ¿verdad? Porque cumpleaños no es la palabra. Es el aniversario de la congregación, el 30 de diciembre de 2018. Están invitados para venir, que es en 15 días, ¿verdad? El siguiente es 23, domingo, el otro domingo es 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es 30? Sí es 30, ¿verdad? Bueno. Vamos a buscar, por favor, hermanos, lo que sería en el libro de Efesios, lo que es en el libro de Efesios, el capítulo 1:13. Les vuelvo también a hacer la invitación que en cuanto se haga otro evento para jóvenes, por favor intégrense más, ya sean casados, solteros, chiquitos, de Génesis, nada. No, bueno, los que puedan tolerar una tarde, lo que es Timoteo 1, Timoteo 2, de esos grupos también están invitados para que se vayan involucrando, tengan buenas ideas, como el pequeño sobrino de Julián, y que tuvo la idea de poner una idea dibujada de ¿cómo se dice? Un folleto evangelístico. Si desde los niños ya tienen ideas, pues también nosotros, ¿verdad? Bueno, así que cuando haya reuniones, por favor intégrense como jóvenes o como adultos, como niños, a toda reunión, por favor, para que estén involucrados y propongan también muchas nuevas ideas. Dice entonces Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez lo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es nuestro sello de que somos salvos. Pero aquí dice también la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Es a través del evangelio que oímos la verdad, y es lo que hoy también venimos a escuchar. Sí, bueno, se había entendido mal entonces. Hacemos una corrección, como dice la Gaceta, del 9 de diciembre de 2018. Hubo una confusión de que era el 30 de diciembre la reunión del aniversario de la congregación, pero como bien dice la Gaceta del 8 de diciembre, es el 6 de enero. En este lugar se celebran 24 años ininterrumpidos, reuniéndonos en este parque, por lo cual te invitamos a que vayas considerando acompañarnos ese día al festejo, que se llevará a cabo al término del servicio. Así que, corrección, no es el 30 de diciembre, es el 6 de enero. ¿Sale? Sí, yo también pensaba que era en enero, ¿verdad? ¿Siempre ha sido en enero? Sí, ¿verdad? Hoy hubo una pequeña confusión. Es ahora, y se corrige, 6 de enero. Está claro. Bueno, pues quien tenga hoy la palabra, sea para todos nosotros la palabra de verdad que Dios tiene para nosotros. También, ¿verdad?
porque ya les quiero dejar aquí a los niños. Por favor, los pequeños también que tomen su enseñanza a la medida de ellos, ¿verdad? A la medida de Timoteo 1, Timoteo 2, Génesis. Tomen sus Biblias, tomen sus sillas y así. Pero les quiero comentar que los niños también tienen hasta más entendimiento que nosotros. Tienen más sencillez de decir, se entiende muy bien, ¿no? La palabra dice así, ¿cómo no lo entienden los adultos? Dirían, ¿no? Ellos, de hecho, dice la palabra, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. Alguna vez, hace poco, les comentaban, me preguntaban y todo eso, y en una de esas les dije, sus oraciones como niños, por ser de ustedes el reino de los cielos, dice la palabra, sus oraciones son más poderosas que los de los adultos. Así que enséñenle a sus papás a orar. Así que también oren por sus papás. Así que también intégrense. No sientan que por ser chiquitos necesitan ser grandes para hacer algo. Por ser chiquitos pueden hacer maravillas con sus oraciones. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, realmente estamos por terminar el año y pues qué mejor el terminarlo. Quizás sí fue muy difícil o para algunos no, pero yo creo que terminar sirviendo el año es algo de bendición para tu vida, hermano. En un inicio de que se empezó con el servicio, me llama mucho la atención en la manera de que nuestro hermano Carlitos nos exponía el tema. Y hablaba acerca de una escritura en donde se mencionaba dos tipos de hombres. Mencionaba al viejo hombre y al nuevo hombre. Y en nuestra vida así debería de ser, hermano. Al menos para nosotros como creyentes, en nuestra vida pasada y la vida después de que conocimos de Cristo, debería de ser un acontecimiento importante. Sin embargo, algo que es bien cierto es que a veces recordamos y queremos regresar de aquellos lugares donde Dios nos ha sacado. ¿Se acuerda usted cómo era antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida? Algunos quizá estaban perdidos en vicios, otros quizá en adulterio incluso. No sé de dónde te haya sacado el Señor, pero pues ha habido o debería de haber un cambio entre esos dos puntos. Me gustaría empezar con una escritura, si me acompañas, y que está en el libro de Gálatas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5, versículos 16. Le doy muchas gracias a Dios porque hace yo creo como 2 años o quizá un poquito más se empezó a grabar las enseñanzas de aquí de la iglesia, y checando todos los videos que tenemos en YouTube, me da mucho gusto el saber que hay videos que ya van a llegar a las 1000 reproducciones y que muchos de la gente que lo ve es de aquí de México, pero también otro porcentaje que lo ha visto es de Honduras. Me imagino que hermanos de Honduras están también quizá checando las enseñanzas, y para mí es algo muy gratificante, hermano, porque el objetivo de que se esté grabando aquí en la iglesia el mensaje no es de que lo vea el hermano que no vino hoy, que lo pueda consultar el lunes. No, esa no es la idea. La idea es que aquellos que no le conocen, o aquellas iglesias que aún pudieran estar confundidas en algo de la palabra de Dios, pues pudieran ser beneficiadas al ver el video. Así es que si usted no ha pasado por el canal de YouTube, le invitamos, hermano. El día viernes en Jóvenes, como se comentaba, hubo pues sí, se pasó el video donde varios hermanos de aquí de la iglesia estuvieron actuando.
Realmente fue muy bueno el video. Es un cortometraje, trae mensaje, así es que si usted no lo ha visto, hermano, vaya al canal de YouTube, pongan en el buscador Reuniones Bíblicas y ahí le va a aparecer el canal de la iglesia, así como todos los videos que se ha compartido aquí, ahí están. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. ¿Lo tenemos todos? Amén. ¿Todos traen Biblia? Amén. Si no traen Biblia, vénganse con alguien porque este es muy importante. Es un tema que quizá usted ya conoce o ha escuchado, pero sin embargo aún a veces seguimos cayendo en ese tipo de errores. Del 16 al 26 dice así, trae por título las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice la Escritura que no andemos en los deseos de la carne, sino más bien andemos en el Espíritu. Y a veces tenemos conceptos un poco erróneos, hermano. Cuando tú hablas acerca del concepto de que alguien está en el Espíritu, a veces nos imaginamos como los budistas, ¿no? Ellos buscan el nirvana, y es un estado de meditación, se apartan de la sociedad, meditan por días, algunos no comen nada, y están en un totalmente en blanco, ellos le llaman el de estar mente en blanco, y de esa forma tratan de buscar la espiritualidad. Sin embargo, aquí la Escritura dice que el andar en el Espíritu es gozo, es paz. Cuando hablamos de andar, también podríamos decir caminar en el Espíritu. No es que usted sea parte de la sociedad. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es cuando usted dispone en su vida diaria a hacer lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, dice que uno de los frutos es el gozo. No sé si a usted le pase, pero quiero pensar que sí. Cuando usted, por ejemplo, ve a una persona que necesita ya sea algo económico o algún consejo, y usted en su corazón, el Espíritu Santo le dice, ve y compártele, háblale de Dios, esa persona necesita consuelo. Cuando usted anda en el Espíritu, enseguida usted responde al llamado, y usted va, y cuando le da palabras de consuelo y ve que esa persona es reconfortada, ¿cómo se va de ese lugar, hermano? ¿No se va con gozo? ¿No se va tranquilo? A lo mejor usted pudo haber tenido infinidad de problemas, pero el prestarse al compartir la palabra con alguien es un fruto del Espíritu Santo. Por eso no pensemos que el andar en el Espíritu es apartarte de la sociedad, como algunos piensan, y olvidarte de todo. No, realmente cuando tú vas a andar en el Espíritu es en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que tú vayas, estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios o su voz. Yo no sé si usted también le haya pasado, pero
Posiblemente le haya tocado en las madrugadas. ¿Alguien lo ha despertado el Señor en la madrugada? 3, 4 de la mañana. Y yo me acuerdo hace unos años, había un hermano que aquí asistía, muchos lo conocieron, nuestro hermano Edgar. Y me acuerdo que en una madrugada el Señor me levantó como de eso de las 3 de la mañana, y el primer pensamiento que vino a mi corazón fue el hermano Edgar. Yo no sabía si él estaba pasando por alguna prueba, si estaba mal, no lo sé, pero el Señor me levantaba de muy de madrugada a orar por este hermano, y así fue. Estuvimos orando por el hermano en la madrugada, y cuando llegamos aquí a la iglesia un domingo, nos dieron la noticia que el hermano Edgar había tenido problemas de epilepsia en la calle. Y entendí por qué el Señor nos levantaba en la madrugada a orar por el hermano. Pero ¿qué pasa cuando uno anda en la carne? Cuando no escucha la voz audible del Señor. Cuando te levantas y dices, ay, me acordé de tal persona, a lo mejor no de la iglesia, de algún familiar. Pero qué pereza, ¿no, hermano? 3 de la mañana, con este frío, con tu cobija del Cruz Azul. Hoy es la final, hermano. Hoy es la final. Hoy es la nuestra, hermanos. Hoy nos llevamos el campeonato. Van a ver qué. A la prédica, está bien. Es que también va a ser parte del tema. Vamos a orar por todo, cada uno de los del Cruz Azul, para que no vayan a meter autogoles, porque ya se les está mucho. No es cierto, hermano. Pero ciertamente, hermano, no es cierto que a veces te levanta el Señor, o aunque vayas al baño, hermano, te trae a alguien a la mente y nos da flojera. Dices, ay, no, pues voy a orar desde aquí, desde la cama, ¿no? Ay, Dios, tú sabes si el hermano tiene necesidad de algo, ayúdale. No, ese es andar en la carne. No una carne como a lo mejor tenemos de chuleta, o no. Andar en la carne es cuando el cuerpo nos gana, las necesidades del cuerpo nos ganan, y no hacemos lo que deberíamos de hacer, que es orar por esta persona. Pero la carne es demasiado débil, tan débil, hermano, que, como yo te comentaba hace un momento, el cuerpo es a través de reacciones, de sensaciones. No sé si a usted le ha pasado, pero a lo mejor a usted le pasan el dedo por atrás de la espalda, así, ¿y qué es lo que siente enseguida? Cosquillas por allá, no sientes, ay, y hasta la piel se te hace chinita. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una necesidad, es algo fisiológico, es algo normal, que el cuerpo reacciona a través de sensaciones. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo decía, no le den lugar a las cosas de la carne. Muchos de nosotros, como te comentaba, tenemos una vida antes de Cristo y después de Cristo. Pero el problema es cuando ya Dios nos sacó de esos vicios, de esas cosas malas, cuando volvemos a regresar. ¿Y sabes por qué regresamos? Porque la carne y sus deseos, ¿sabes en dónde comienzan? ¿Dónde se almacena todo? Acompáñame antes de orar al libro de Romanos, por favor. Cheque usted, hermano, decía en el versículo 17 de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, la carne es un deseo, pero ¿de dónde surgen esos deseos? Fíjese muy bien lo que dice Romanos 8, y con esta oramos. Romanos 8, está unos libros atrasito de Gálatas, el que teníamos. Romanos 8, versículos 5 y 9. ¿Usted anda en el espíritu o usted anda en la carne, hermano? Le pregunto, a ver, levante su mano. ¿Quién anda en el espíritu? Levante bien su mano, hermano, sin miedo, hombre. Eso es una bendición, andar en el espíritu es una bendición. Allá hay un hermano, levantó las dos, ¿quién más? ¿Nadie más?
¿Quién anda en la carne? También anda en la carne, hermano. Dice que las dos se contrapuntean, ¿eh? O sea, o estás en un lado o estás en el otro, ¿eh? No podemos estar a medias tintas. De hecho, si usted lee el libro de Apocalipsis, dice, por cuanto no eres frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, o andamos en las obras de la carne, que es fornicación, adulterio, que pasa un carro, se te atraviesa y enseguida, hijo de quién sabe de quién, y órale, bájate. Eso es andar en la carne, hermano. A pesar de que conocemos de Cristo y de Dios, pasa cualquier persona, alguien se te metió en el carro y empiezas a decir. Me acuerdo que creo que todos somos de Izcalli, ¿verdad? Bueno, la gran mayoría. Me van a entender un poco. ¿Han visto el crucero de la Universidad de la UCI? Como las 7 de la mañana, 8, más o menos. Es entrada de universidad, hermano, y es un trafical en ese crucero que no dejan pasar. Y decía un pastor, decía que él iba en su camioneta, ¿no? Y pues un relajo, hermano, entre ese tráfico y no dejan pasar. Y dice que cuando él ya iba a pasar para seguir avanzando, se le atravesó otro carro y pues hubo la confrontación, hermano. Y el del otro carro empezó a tocarle, ya saben cuál, el tonito. Y empezó a maldecir y a decir de cosas. Dice el pastor que él bajó su vidrio y oh sorpresa, la persona que le estaba maldiciendo y inventándole todo era un congregante de la iglesia. Dice que cuando el congregante vio que era el pastor de su iglesia, nada más se agachó y apenado y ya no dijo nada, hermano. ¡Qué vergüenza! Imagínate. Así somos, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Aquí muy bonita la palabra, sí, gloria a Dios, sí, muy espirituales. Pero en cuanto salimos de esta puerta y que entramos al mundo y que nos encontramos al enemigo, al que nos había hecho rabiar, ¿cómo actuamos? Y decimos, ay, es que andaba en la carne en esos momentos. Siempre has andado en la carne, donde Dios ya te ha sacado, pero nosotros volvemos a ese lugar. ¿Y sabes por qué es? Porque esos deseos de la carne se almacenan en el corazón. Fíjese lo que dice Romanos, y oramos para pedir la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8, versículos 5 al 9. ¿Lo tenemos todos? Fíjese, dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Dice, piensan. Entonces, los frutos de la carne, ¿en dónde comienzan? En los pensamientos. Dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué te produce, hermano? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? Claro, como comentamos hace rato, te da un gozo, es un fruto del Espíritu Santo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La carne empieza en los pensamientos, hermano. Y dice en el libro de Mateo, decía Jesús, porque los buenos y los malos pensamientos o deseos, ¿de dónde surgen? De tu corazón. Por eso es que muchas veces, hermano, ahora que ya conocemos a Cristo, volvemos a las mismas tarugadas que hacíamos antes de conocerle. Que si yo salí de que era borracho, hermano, los hombres, como decía el pastor hace 8 días, buscamos cualquier pretexto para hacer uso de la carne, satisfacer a la carne. ¿Que hoy es la final? Pues vamos por las chelotes. ¿Sí o no?
Usted ve en la televisión y en el chip, ponga la prueba hoy. Fíjese los comerciales que pasan antes del partido. ¿Cuáles son? Cerveza Modelo. Y un buen de cosas que te dicen, y tu carne empieza a aflorar. Ay, ya me dio sed de la peligrosa, ¿no? Y ya va a empezar el partido y el cuerpo empieza a pedir y empieza a exigirte. Y muchos dirán, bueno, pero yo no me pongo borracho. Hermano, ya es a tu consideración. Mira, a mí no me gusta tomar, ni me gusta la cerveza ni el vino, gracias a Dios. Pero si yo me tomo una cerveza o me tomo un tequila o algo así, me pongo bien bruto, hermano. Y hasta perreo ando bailando con una, hermano. Por eso, mira, yo mejor me abstengo de cuestión de vino. No me gusta, pero trato mejor de no hacerlo porque luego empiezo a marearme, hermano. Me pega a mí luego. Y si de esa forma yo me voy a perder, pues mejor voy a andar en el espíritu. No, con esto no les digo que no vayan a ver el partido, ¿no? Véalo, hermano, pero no le dé rienda suelta a su carne. Si usted se va a poner mal viendo el partido y tomando, y el día de mañana no va a aguantar la cruda en el trabajo, hermano, mejor mire, absténgase de hacerlo. Ahora la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué sucede, hermano, cuando usted escucha? Lo primero que se le venga a la mente, escuche, no me va a salir muy bien, pero voy a tratar de hacerlo lo más real. Ese sonido, escuche. ¿Qué se le viene a la mente? La Coca-Cola, vamos a hablar como es. La Coca-Cola, por ejemplo. ¿Y cuántas veces a nosotros se nos prohíbe el tomar ese tipo de cosas? Pero en cuanto o vemos o escuchamos, enseguida el cuerpo dice, ay, bebe, que el doctor te dijo, usted tiene los triglicéridos hasta el cielo. Pero ¿qué pasa? Llega tu esposa y te pone tu platito de carnitas y con salsita. Hasta le dio hambre, ¿verdad? Y usted sabe que no debe de comerlo porque tiene los triglicéridos hasta el cielo. Pero ¿qué hace? No pasa nada, cómete una, gordo. Cómete una. Y empiezas. Y en un futuro, hermano, todo eso malo que hicimos, esas malas decisiones, las venimos repercutiendo en nuestro cuerpo. Pero cuando ya se nos dijo, no lo hagas, pero mientras más nos dicen no lo hagas, ¿qué cree que pasa con nosotros? Más lo hacemos, porque dice la Escritura que los deseos de la carne vienen del corazón, dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, andan en la carne, mas los que piensan en las cosas del Espíritu, andan en el Espíritu. Póngase de pie, hermano, vamos a pedirle la guianza del Espíritu Santo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, hermano. Padre bendito, Señor, le damos muchas gracias porque ciertamente, como decía la Escritura, usted ya nos ha sellado con el Espíritu Santo, aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Señor y que usted le levantó de los muertos, Señor. Usted nos selló con ese Espíritu Santo, Señor. Por eso en esta hora venimos pidiendo por su Santo Espíritu, Señor, que nos muestre, Señor, como iglesia, aquellas necesidades o aquellas cosas que son necesarias, Padre, que aprendamos para poder corregir, Señor, aquellos errores o faltas que hemos caído. Padre, denos una doble porción de su Espíritu Santo, a fin de que cada corazón que escucha la palabra el día de hoy, Señor, tú abras su entendimiento, Señor, abras nuestro entendimiento y que quites ese corazón duro, ese corazón de piedra y que nos des un corazón de carne, Señor. Te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Reciba usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, hermano. ¿Sabe yo cómo puedo ver el antes y el ahora en Cristo Jesús? Quizá hoy no lo pudiéramos ver tan palpable, porque hoy se nos pidió que nuestra INE sea renovada. Si usted no renovaba su INE que tenía más de 15 años, pues simplemente usted no podía votar.
Pero para aquellos que aún nos tocó el tener nuestra credencial cuando teníamos 18 años, ¿se acuerda de su credencial de los 18 años? ¿Se acuerda su cara? Yo la veía, mi credencial, y decía, ¡ah, caray! ¿Qué me pasó? A veces hasta demacrado te ves mal. ¿Por qué? Porque dice que el ocuparse de la carne, en los frutos de la carne, trae consigo muerte. Y a lo mejor puede ser una muerte física que pasa con el adúltero, que el esposo o la esposa lo encuentra en pleno acto, se arma una revolución ahí y a veces terminan en muerte. Pero más que la muerte física, hermano, es una muerte espiritual. Estás totalmente muerto, hermano. Pero que cristianos, hombres en la fe, que tienen a Cristo en su corazón, pero que el pecado y los frutos de la carne le hacen ver que están totalmente muertos y parecen unos zombies. Muertos vivientes, apagados, tristes. ¿Por qué? Porque el pecado trae consigo muerte. Los frutos de la carne traen consigo muerte. Y yo lo podía ver en mi credencial de lector y decía, sí, es cierto, cuando yo andaba en la carne, en ese tiempo yo no conocía de Cristo y andaba haciendo muchas cosas que le disgustaban al Señor. Uno lo vea hoy y dice, caramba, no cabe duda que aún tu mismo semblante, tu mismo físico lo denota. Y quiero enseñarte hoy una historia de un hombre que le dio rienda suelta a su carne. Usted, si no se pone ahorita una chamarra o un suéter, ¿qué le va a pasar? Pues a lo mejor se enferma porque hace un buen de frío, ¿no? Y es una enfermedad. O le puede dar tos y es una enfermedad. ¿Pero ha usted escuchado el hablar enfermarse de amor? ¿Enfermarse de pasión? ¿Había escuchado usted hablar eso? Pues bueno, vamos ahorita a ver una historia de un hombre que deseó tanto a su hermana, la deseaba tanto al acostarse con ella. Él sabía que la ley de Dios dictaminaba que eso era abominable ante los ojos de Dios. Sin embargo, fue tanto su pasión y su lujuria, su cuerpo le exigía tanto el acostarse con su hermana, que dice la Escritura que este hombre se enfermó. Fíjese, acompáñenme al libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer esta historia. Segunda de Samuel 13. Está en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 13. Estos dos son hermanos. Sin embargo, fíjese las consecuencias y el grado de que llega el uno darle rienda suelta a la carne, el satisfacer los deseos de la carne, que ciertamente, hermano, yo quiero decirte también algo, no todos los deseos de la carne son malos. Por ejemplo, a lo mejor en mi carne yo tengo el deseo, como comentaban hace unos momentos, de terminar mi carrera. Bueno, eso es algo que te construye como persona, eso no es malo. Lo malo, hermano, es cuando ya estás abrogando algo que Dios te ha dicho que no lo hagas. Y en este caso este hombre sabía muy bien que no podía tomar por mujer a su hermana. Era vileza en ese tiempo. Y a él no le importó ello. Él prefirió servir a su carne, satisfacer su carne. Y si usted tiene tiempo en casa, hermano, yo le pido que vea cómo terminó este hombre. Vamos a leerla. ¿La tenemos todos? Segunda de Samuel del 13 de 1 al 17, perdón. Segunda de Samuel capítulo 13 del 1 al 17, amén. Fíjese, dice Amón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, es decir, son hermanos. Dice, y estaba Amnón angustiado. Fíjese, el ocuparse de la carne te angustia, te genera incomodidad. Dice, estaba Amnón angustiado, ¿hasta qué? Hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna.
Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, se estaba volviendo flaco, hermano, ojeroso, lagañoso, a causa de que él deseaba a su hermana. Fíjese qué consecuencias trae el ocuparse de la carne. Ven, decía el apóstol Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Este hombre en su físico era tanta su obsesión por su hermana que se enfermó de amor y fue haciéndose delgado. Seguimos leyendo, versículo 4 de nuevo. Dice: y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepararé delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor con la que la había amado. Y Amnón dijo: levántate y vete. Y ella respondió: no hay razón mayor mal, y ella respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. ¿Qué fue lo que sucedió? Él la deseó tanto que a él no le importó ni cuestiones de ley, ni cuestiones de moralidad, sino que su mismo físico iba denotando el deseo que este hombre tenía en su carne, y era el tener intimidad con su hermana. Pero ¿qué fue lo que pasó después, hermano? Una vez que este hombre la toma a la fuerza y la viola, ¿qué pasó? Dice que después la repudió y trajo consigo a su vida muchas cosas malas. Y así es en nosotros, hermano. Los deseos de la carne son temporales, es algo que es efímero. Pero el ocuparse del Espíritu, hermano, trae vida, trae gozo, trae paz. Por eso yo te decía, todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero lastimosamente a veces esos recuerdos y esos deseos, eso que nos satisface nuestra carne, lo venimos haciendo nuevamente. Después de que Cristo ya nos sacó de esa inmundicia, nuevamente volvemos
a lo mismo. Había un hermano que nos decía que él en la iglesia que iba, dice que cuando ellos tocaban en la alabanza, terminando el ensayo, los hermanos de la alabanza sacaban las cervezas y empezaban a tomar. ¿Y usted cree que realmente esta iglesia o estos hermanos de la alabanza andaban en el Espíritu haciendo eso? ¿Y sabe cómo se justificaban ellos? Tomaban una escritura. Vamos a leerla. Acompáñame al Nuevo Testamento. Libro de Mateo 26:41. Mateo 26:41. ¿Lo tenemos todos? Dice así, está hablando Jesús a sus discípulos. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es lo que ellos decían. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carnota es débil, hermano. Y la carne nos gana. Y es como yo te decía, se te atraviesa alguien en el camino y empieza tu carne a aflorar. Alguna vez me tocó el pasar ello. Me acuerdo que yo me enojé mucho. Dice la escritura que la ira, los celos son frutos de la carne. Y me enojé mucho a causa de que se me atravesaron en el carro, ¿no? Y yo dije, a ver. Y no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dieron cachetada con guante blanco. Era una mujer. Y me sonrió, me dijo, perdón, discúlpame. Y así todo mi enojo y todo lo que yo iba a decir y iba a hacer, con tan solo eso que ella me dijo, y no estaba bonita, hermano, no hay que pensar que era algo que te hace. No, sino me sacó de onda la actitud de esta mujer, ¿no? Que me pidió disculpas por lo que ella había hecho, y lo único que a mí me quedó es tragarme todo mi enojo y no decir nada. Porque me mostró esta mujer que esta mujer traía uno de los frutos del Espíritu, que es paz, que es gozo. Por eso, hermano, de tu vida, de tus 24 horas al día que tienes, ¿qué tanto vives en la carne y qué tanto vives en el Espíritu? Porque hay tantas parejas tóxicas, hermano, tantas relaciones tóxicas, que lo único que traen consigo son felices si no pelean. ¿Cuántos no? Ay, es que tú me hiciste esto y no se me va a olvidar. Y nuevamente tu carne vuelve a aflorar y en lugar de construir, estamos destruyendo. Por eso el ocuparse de la carne trae muchas cosas malas. Y es una invitación como iglesia, como personas, como sociedad, como familia, el que, miren, vamos a terminar ya este año, estamos a 15 días más o menos de terminarlo. Y muchos, yo soy uno de ellos, fui criado de esa forma. Muchos tenemos propósitos y se los decimos a Dios, y hay quien incluso los anota en una hoja. Pero también yo te voy a pedir, hermanos, tú eres de los que anota tus deseos en una hoja y los pides, y aún hasta comes uvas y lo que tú quieras. También haz otra hoja, hermano, en donde pongas cuáles fueron los frutos de la carne que hiciste en este año, y que tú te comprometas con el Señor el año que viene a no volverlos a hacer. ¿Cuánta gente no puede quitarse, por ejemplo, la adicción del cigarro? ¿Cuánta gente no puede quitarse adicción a las drogas? El mismo cuerpo lo denota, hermano. ¿Has visto la condición de una persona adicta? Cuando lo dejas de darle droga, ¿cómo empieza su cuerpo? Incluso empieza a alterarse, a temblar, y empieza una ansiedad. ¿Por qué? Porque la misma carne le está exigiendo que consuma ello. Pero como el apóstol Pablo decía, todo nos es permitido, hermano, pero no todo nos conviene. Por eso, si usted tiene algún vicio, como algo tan sencillo como el cigarro,
Si usted está metido en pornografía, hermanos, y hablo principalmente por los jóvenes, hay quien está hundido en la pornografía. ¿Cuántos no conocemos, por ejemplo, al golfista Tiger Woods? ¿Sí lo ubica? Morenito. ¿Sí supo cuál era su problema de este hombre? ¿Qué era lo que tenía él? Las mujeres. Era adicto al sexo y tuvo relaciones con varias personas, con muchas mujeres, y era algo que su carne le pedía que hiciera, a pesar de que este hombre era casado, una mujer muy guapa que tenía como esposa, tenía ya hijos, y no le satisfacía, o ellos ya le llaman enfermedad, pero yo me preguntaría, ¿qué originó? ¿Cuál es la raíz del mal de él? Quizá empezó viendo videos pornográficos y empezó así la carne y quiso más y quiso más. Hay un proverbio, según recuerdo el 27, que dice: el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. Mientras más ves, más quieres investigar y más cosas y más cosas. El hombre, el actor de los secretos expedientes X, no recuerdo su nombre, David, no recuerdo el apellido. Este hombre también se declaró que tenía la enfermedad sexual. Esto no es solamente para cristianos, hermano. Esto también es para actores, para ingenieros. La carne, los frutos de la carne es para todos. Así es que, hermano, examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? Si estamos dando más frutos de la carne, pues ten cuidado, porque dice la Escritura que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu trae vida. Vamos a cerrar con una escritura, hermanos, por último. Romanos 6. Romanos 7, 22. Romanos 7. Romanos 7, 22 al 25. Si es que renueva tu mente, hermano. Renueva todas aquellas cosas que te están contaminando y quítalas. Porque no sea que te vaya a pasar como a estos hombres. Su familia fue destruida por causa de esa adicción al sexo que ellos tenían, a ese fruto de la carne. ¿Lo tenemos todos? Romanos 7 del 22 al 25, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi ¿qué? De mi mente. Dice: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La buena intención de todo cristiano es evangelizar y compartir y hacer muchas cosas. Pero a veces la otra ley que dice el apóstol Pablo, la que está en nuestros propios miembros, hace que se rebele contra la otra. El alcohol, las drogas, todo ello, hermano, todo ello que te puede llevar a una destrucción. Ten cuidado. No seamos los que buscamos un pretexto, una final, una cena de Navidad, un año nuevo, una comida en la empresa, y vengamos a caer en alguno de los frutos de la carne, sino más bien ocupémonos en aquellas cosas que le agradan al Señor, en aquellas cosas que te van a traer paz a tu vida. Y si tú identificas que en tu vida hay una obra de la carne, pues quítala, hermano, quítala. Se le dice mucho a los jóvenes, y a mí me lo dijeron cuando yo aún no era casado. Me decían: hay dos cosas que ustedes deben de, como novios, de evitar por siempre.
Uno, que te quedes en la recámara de ya sea de él o de ella solos. Y dos, que te quedes en su coche hasta altas horas, solitos los dos. Porque te va a pasar como al Titanic, ya nos vamos a ver la imagen de la mano contándote, ¿no? Y eso es muy cierto, hermano, yo te lo puedo decir. Es una tentación carnal el estar con tu pareja porque la amas y piensas que es la verdadera y demás. Y uno como cristiano, yo te lo puedo dar como testimonio, yo nunca forniqué con mi esposa. Pero la tentación y la carnota es la carnota, hermano. Y a veces cuando estábamos solos, a veces ya nos empezaba a ganar más el hacer más allá, ¿no? No quiero ser más específico, pero el hacer más allá de lo que no nos es permitido. Y yo con todo el corazón y con toda mi mente, y hasta hoy lo hago, alabo y sirvo al Señor. Pero cuando empiezan ese tipo de cuestiones como el noviazgo, que empezamos a tener más acercamiento hacia el sexo opuesto y vaya, a veces nos gana más esa ley de nuestros miembros que la ley de Dios. Así es que identifique usted cuáles aquellas cosas que a lo mejor le pueden estar acarreando cosas malas. Y más bien, ocupémonos por los frutos del Espíritu Santo, aquellos que le van a traer paz a su vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Es que ya oyeron a ellos que son noviecitos, ¿eh? Hay dos cosas que no deben hacer. No se queden solos. No vean películas solos en sus cuartos, ni mucho menos. Y aún si usted, hermano, del Espíritu Santo, ¿sabe cómo usted se va a nutrir del Espíritu Santo? El que usted lea su Biblia. Que cuando usted me esté viendo la novela de Rosado Tijeras y diga, híjole, no he leído el día de hoy mi Biblia, no he escudriñado de la Biblia, el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Y mejor ocúpate de las cosas de Dios, porque el día que venga la prueba o la tentación, usted va a estar fortalecido, usted va a estar fuerte y va a decir, no, a la fornicación no, al adulterio no. ¿Por qué? Porque usted ya se nutrió de lo que el Espíritu Santo le ha dado a través de su palabra. Así es que vamos a orar, cierra sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos quite esas cosas de la carne. Padre bendito, Señor, muchas gracias porque dice la Escritura que el ocuparse de las cosas del Espíritu trae consigo vida a nuestras vidas, Señor, valga la redundancia. Trae gozo, trae paz, Señor. Trae templanza, Señor. Esa templanza que cuando viene la prueba o la tentación, Señor, uno puede decir no, porque usted ya nos ha fortalecido a través de su palabra. Usted dice, Señor, en las Escrituras que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Padre, ayúdenos a dominar nuestra carne, Señor. Que nuestra carne no salga, que no aflore, Señor. Porque ciertamente, Señor, el ocuparse de la carne es muerte, Señor. Por eso, Padre, queremos exponer nuestros miembros, Señor. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Si hay algo, Señor, en nuestros miembros que continuamente, Señor, estamos cayendo en falta, Señor, estamos deleitando la carne, Señor. Aquellos que están metidos en pornografía, Señor, y que su carne y sus ojos no se cansan de ver, Señor, y que cada vez quieren más, Padre. Padre, yo los pongo delante de ti, Señor, a fin de que tú los fortalezcas conforme a tu espíritu, Señor. Que quites aquellas cosas, Señor, que te son desagradables, y que así como este personaje de las Escrituras, Señor, que este hombre se enflaqueció, se enfermó, Señor, a causa de que él quería, Señor, intimar con su hermana. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a dominar todas esas cuestiones de la carne, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ciertamente necesitamos tanto, Señor, esta palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ahora, Señor, que salimos de este lugar, Padre, ayúdenos, Señor, a enfrentar al mundo conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de ellos, Señor. Padre, dejamos nuestras familias en tus manos, Señor, a sabiendas, Señor, de que sabemos que usted va por delante de nosotros, Señor. Le damos muchas gracias, Señor,
Y estas cosas, Señor, las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brinden un aplauso a Cristo, hermano, porque dice la Escritura que Él pasó toda tentación, todo, hermano. Así es que ejemplo tenemos. Aún en Santiago dice la Escritura que Elías era un hombre de bajas pasiones, y con todo ello, hermano, se sujetó a la voluntad de Dios. Así es que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias.